Muy buenas a todos, ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, estamos online las 24 horas del día. En las redes sociales estamos en TikTok, a la hora que usted pueda verlo, Facebook igual, TikTok y Spotify. Bien, entremos a lo que es la información. Quiero antes consignar mis saludos a los que nos escriben, a Domingo Toruño, que nos escribe casi a diario en Facebook, la UNIEP, que dice que viene a Nicaragua la próxima semana, bienvenida, pues ella está en Nueva York. Y a los oyentes nuestros en los Estados Unidos, aquí en Nicaragua y en Europa. Tenemos bastante trascendencia y muchas gracias a todos por estar pendientes de estos comentarios. Estamos haciendo una combinación de noticias aquí de Nicaragua, así como también del mundo, ¿verdad? Del mundo. Hay una información que me ha llamado mucho la atención. Va a haber una carretera y pronto se inaugura entre Corinto y Bluefield. De tal manera que las condiciones se están preparando para el canal en Nicaragua. O sea, no solamente hacer la zanja, porque también hay que hacer puentes. Al partirse el país en dos, tienen que haber puentes de cruce de un lado a otro. Tal como anunció el presidente de la República en una locución en días pasados, el canal estará de Bluefields a Corinto. Y las conexiones son importantes porque es el comercio de Nicaragua que ve en aumento, especialmente hacia China. Los Estados Unidos siguen comprándole bastante a Nicaragua y me llama la atención que maíz blanco, porque ellos exportan el maíz amarillo, que lo consumen aquí en Nicaragua mayormente los animales. Pero la tortilla amarilla es muy sabrosa también, ¿verdad? Es muy sabrosa. Lo que pasa es que aquí tenemos unos rasgos culturales diferentes. Por ejemplo, aquí consumimos el frijol rojo. En el resto de Centroamérica se consume el frijol negro, lo mismo en México. Pero hay diferencias nuestras con el resto de los países. Recuerden que aquí fue el encuentro de las dos grandes culturas precolombinas. Hasta aquí vinieron los incas y llegaron también los aztecas. Incluso el lenguaje que usaban nuestros indios en la época de la invasión española era el lenguaje de los aztecas, ¿verdad? Aunque en México en esa época y aún hoy hay personas que no hablan el español y viven en las profundidades de la montaña y tienen sus propios dialectos, como aquí en Nicaragua los tenemos también. Así es que las condiciones se están dando. Este va a ser un canal conforme el proyecto que hay en estos momentos enorme, en que van a pasar los grandes barcos que ya no pueden pasar por Panamá. Como les dije el otro día, el canal de Panamá está hecho para el comienzo del siglo XX. Los barcos son más grandes ahora y la carga, digamos, es mucho mayor porque el comercio mundial se ha intensificado. El primero que hizo estudios sobre el canal fue Squire, un embajador de los Estados Unidos que estuvo en Nicaragua antes de Walker. Squire recorrió todo el país y sobre esos estudios que hizo Squire se montó Wang Jing, pero al final Wang Jing tuvo una quiebra económica, no pudo realizar ese sueño, pero ahora hay potencias interesadas en realizarlo, particularmente China, ¿verdad? También les expliqué el problema del istmo de Tehuantepec, o sea, hay que transbordar mercadería de un océano a otro porque le llaman canal seco. Aquí pasarían ya con ese canal que se proyectan los grandes barcos de un océano a otro sin necesidad de transportar la mercadería.
El Banco Central dice que la economía está sana. Nicaragua tiene una economía sana, sostenible, con buenas finanzas públicas. La deuda viene descendiendo y mantiene el equilibrio macroeconómico global, dijo Ovidio Reyes, presidente del Banco Central. Una de las características que ha tenido este gobierno es el pago al día de los compromisos internacionales y por eso accede a los préstamos, ¿verdad? Pese a la campaña que hay contra el país por parte de individuos que están en el exterior, pero Nicaragua, digamos, mantiene sus cuentas al día y estamos pagando las deudas que tenemos y eso es importante. Por otro lado, la vicepresidenta Rosario Murillo anunció que Managua prácticamente tiene renovada su flota vehicular, pero hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que cuidarlo. Y al mismo tiempo el proceso de algunos municipios del país aseguró también, digamos, la vicepresidenta, la modernización del transporte público es una realidad y esto se evidencia con la nueva llegada de buses Yutong por parte de China. Ya han llegado 1.500 buses de los 2.000 programados. O sea, se están enviando ahora a los departamentos. Son buses que no le piden nada al Marco Polo de Alemania. Y ha ejemplificado Nicaragua al resto de Centroamérica con su flota vehicular, digamos, de servicio público. El Salvador ha hecho un pedido enorme también de buses y Honduras está gestionando también la entrega de buses chinos. Los buses chinos son muy lindos, hay que garantizarse los repuestos, ¿verdad? Porque todas las máquinas tienen un desgaste y hay que tener una buena reserva de repuestos para cuando fallen. Pero también lo que les he dicho, el cuidado y la higiene que tiene que haber en las unidades, he sido insistente en eso, ¿verdad? Porque son muy lindos y que se conserven lo más que se pueda. Claro que muchas de las paredes de los buses y su carrocería es débil y hay que reconocerlo porque son modernos, ¿verdad? Y predomina la fibra de vidrio. Los buses amarillos que han prestado un buen servicio en Nicaragua son de puro hierro y son aguantadores, ¿verdad? Pero la comodidad que ofrecen las nuevas unidades es enorme. La pista que va a dar a la carretera norte a la altura del Arroyelo se está trabajando en la misma. Hay un desahogo vehicular, digamos, por los desvíos que hay, los atajos. Se temía, digamos, que hubiera mayor atascamiento de vehículos, pero se ha logrado superar. De todas maneras, Managua sigue creciendo, lo mismo la flota de automóviles y de buses y camiones y las carreteras y las calles son sumamente delgadas. Si ustedes se fijan, a la altura del Palacio de Comunicaciones, por ejemplo, las callecitas son estrechas y en la vieja Managua eran estrechas, pero eran para esa época. La misma avenida Roosevelt, que era una avenida ancha de 2 pistas, se quedó rezagada en relación con el aumento del número de vehículos que circulan en la ciudad. A propósito de eso, hay una gran cantidad de automóviles que han sido quitados por los bancos a la gente que no puede pagar. Es parte de la crisis. Esta crisis se acentuó a raíz del COVID, ¿verdad? A pesar que no nos fuimos a los tranques, pero hubo un detente en el comercio mundial. Entonces eso afectó económicamente a todos estos países, particularmente El Salvador y Costa Rica, incluso Honduras, que se fueron ellos definitivamente al asunto este de tener, digamos, de mandar a su casa a la gente. Pero aquí en Nicaragua no nos detuvimos y estuvimos trabajando siempre y por eso
llegamos a consolidarnos como el granero de Centroamérica porque la producción que aquí en Nicaragua nosotros tenemos en el campo es enorme. Por otro lado, ha hablado también el presidente del Banco Central, fue extensivo. Yo le sugerí que con esta reforma que se hizo con el asunto de la moneda, de que todo pago debía ser en Córdoba, debía dar conferencias de prensa y debían de ser más funcionales los departamentos de relaciones públicas de las distintas instituciones y brindar más información, ¿verdad? Porque realmente se dan este tipo de situaciones, muchas veces la gente se confunde y esto lo aprovechan los detractores de Nicaragua para inventar situaciones. Entonces, lo mejor que puede haber es, digamos, la información. La información es poder y debe utilizarse para beneficio de la comunidad. Entonces, cuando se da esta situación, digamos, de que todos los pagos van a ser en Córdoba, se empezó a especular de que se quería controlar la moneda. Miren, los coyotes siguen laborando. Los bancos y los mismos coyotes le venden dólares a la gente porque tienen que hacer sus importaciones o sus compras al exterior en dólares, nada más. La diferencia es que las deudas, digamos, en dólares ahora se cordobizan, con una gran ventaja que está teniendo en estos momentos el país, que es el congelamiento del deslizamiento. Aquí había un deslizamiento continuo, el otro día lo expliqué, en que se aprovechaban muy bien algunas compañías para decir que era más caro el servicio, el caso de las telefónicas, ¿verdad? O los cableros, y entonces cobraban, digamos, algún dinero más mensualmente hablando del deslizamiento. Ya no hay deslizamiento, entonces tiene que haber una tarifa fija y esto se ha garantizado por lo menos para el año 2025. Pero había que difundir más la información para evitar las especulaciones y evitar también, digamos, que los detractores del país estén hablando cosas que no vienen al caso, que realmente confunden a la población. Yo estoy claro y en lo que a mí respecta, yo tengo plena libertad de expresión y de decir las cosas como las miro y como las vivo aquí en Nicaragua. Pero se necesita más información en ese sentido. Por eso he insistido en la necesidad de que las áreas de relaciones públicas de las distintas entidades estatales no solo actualicen su página web, porque en el caso del Banco Central y la Asamblea Legislativa se necesita más actualización, publicación de las leyes, ¿verdad? Aquí hubieron la primera parte de reformas a la Constitución, viene la segunda parte porque según la Constitución es en 2 periodos, hay que explicar muy bien esas cosas. Porque estoy en el entendido, y la mayoría de la población así lo está, de que los cambios que se hacen en las leyes son para beneficio de la población. Ahora, las remesas familiares van a aumentar este año. Y es importante porque estarían igualando, o un poco menos tal vez, pero es bastante, las exportaciones que está teniendo el país. Ahora tenemos, digamos, más consumidores del producto nicaragüense, particularmente los chinos. Estados Unidos nos sigue comprando también, especialmente frutas, ¿verdad? Y maíz, como les dije, a mí me sorprendió eso, que ellos estén comprando unos maíz cuando ellos son grandes productores de maíz. Necesitamos tecnificar más el campo. Mientras en los Estados Unidos se produce por manzana 100 quintales de maíz, aquí llegamos a 12 y 15 y sentimos que la producción ha sido buena. Hay que regularizar también el precio de los insumos para la agricultura, como es la urea. Ha subido mucho y eso dificulta, digamos, al agricultor la inversión que va a hacer en el campo. E incide también en los precios, como también tiene incidencia en los precios el costo de la energía.
aquí hay mucho cultivo de riego en Nicaragua. Riego no solamente para la agricultura, sino también para el ganado, digamos, y lo que ellos comen. Recuerden que, y esto ha sido valorado por los Estados Unidos y los chinos también, la carne de Nicaragua es muy apreciada porque no es grasosa, ¿verdad? Pasando al campo internacional, se estuvo hablando ampliamente ayer en medios internacionales de que Zelensky estaría preparando su exilio, ¿verdad? Porque sería muy difícil, con tantas cosas que este hombre ha hablado, sentarse a negociar, digamos, con Rusia la paz. Los rusos están dispuestos, pero en la medida que está pasando el tiempo, están ampliando, digamos, el territorio que han ido avanzando en Ucrania. Estos de la OTAN y Ucrania que se metieron a la región de Kursk en Rusia están entrampados, y lo más grave que hicieron fue destruir los puentes en los que ellos podían regresarse. Entonces están embotellados y se van a ir acabando, como se ha ido acabando el armamento que ha estado mandando los Estados Unidos. Ahora siguen mandando armas, y ¿quiénes van a empuñar las armas ahí? Prácticamente el ejército ucraniano se diezmó. Ya no hay ejército ucraniano, lo que hay son mercenarios y fuerzas de la OTAN que se están enfrentando a Rusia y se están diezmando también. Entonces todo es un derroche en el asunto de la compra de armamentos para dárselos a Ucrania. Y ya les he dicho que parte de ese armamento lo venden. A como también, y esto lo ha denunciado continuamente la prensa de los Estados Unidos, la gran corrupción en Ucrania y la robadera de plata por parte de Zelensky y su grupo, de la plata que ahí llega. Estados Unidos acaba de anunciar ahorita una gran 24.000 millones más para Ucrania. Realmente se espera que Trump va a controlar eso, especialmente plata que se da sin auditoría, a mano llena, ¿verdad? Y esto, digamos, ha habido tolerancia, y no se puede negar de parte del Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que no le han puesto freno a Biden o el grupo de poder de los demócratas. No se le ha puesto freno. Hay que ponerle freno a eso por el derroche, porque en vez de haber invertido tanto dinero en esa guerra de Ucrania, se hubieran hecho inversiones en el mundo. La gran diferencia que hay en estos momentos es que mientras las grandes inversiones de los Estados Unidos son en armamento, los chinos lo hacen en comercio y en desarrollo de los países. Tienen sus ventajas para ellos, porque ellos prestan dinero, pero contribuyen al desarrollo de las naciones con los que ellos tienen relaciones económicas. En cambio, digamos, en la política que ejerció Biden durante los últimos años, la inversión fue en armamento. Armamento que todos los días deja miles de muertos en el mundo entero. Llevan 5.000 muertos en los bombardeos que ha hecho Israel en Líbano, y cerca de 50.000 muertos ya en Gaza. O sea, ha sido terrible el genocidio y ha sido imparable también. En Francia hay una gran crisis. Ya les he hablado de que Macron es desequilibrado, da bandazos políticamente. Él ha hablado de enviar tropas a Ucrania y pone en peligro la paz mundial. Pero lo mismo Gran Bretaña, que es el que hegemoniza la política europea bajo la dirección misma del Pentágono, ¿verdad? Así son las cosas ahí. Y vuelvo y repito, me baso en información que maneja la prensa de los Estados Unidos. Finalmente, aquí en Nicaragua el clima ha cambiado bastante, por lo menos en Managua y el occidente del país está más fresquito, no está helado, porque me cuentan que en Miami la gente está pasando momentos de frío. Miami es una ciudad tan caliente como
como Managua o Chinandega, pero en época, digamos, de frío o de invierno, es tremendamente helado. Incluso han llegado a caer granizo y nieve en la Florida, a pesar que está al sur de los Estados Unidos. En el norte, digamos, están invadidos de nieve. O sea, hasta alcanzar los 5 pies de nieve, o sea, la gente tiene problemas para ir a sus trabajos. En relación con este temblor, que fue terremoto de 6.1 en California, no tiene nada que ver la falla que hay, ¿verdad? Sino que se produce, digamos, por los mismos cambios que está teniendo la Tierra en estos momentos. La Tierra se reacomoda continuamente, ¿verdad? Y es activa. La Tierra es dinámica y pareciera que tiene vida, ¿verdad? Y hace un acomodamiento, se cambian posiciones, digamos, de la Tierra misma. Recuerden que la ciudad en que vivía, por ejemplo, Cleopatra era Alejandría, y ahora Alejandría está bajo el agua. Bueno, pero volviendo a Nicaragua, está fresquito en horas de la noche, los días son calientes, ¿verdad? Y el sol quema. Pero las noches refrescan por lo menos de medianoche hasta llegar a la madrugada. Lo mismo en Chinandega, León y Corinto, que son ciudades frías de este país. De todas maneras, yo festejo de que haya una carretera entre Bluefield y Corinto, y todo esto es parte de los preparativos para ese canal que sacaría a flote a Nicaragua, que seguramente se va a estar construyendo en los próximos 3 años. Hay quienes dicen que en 3 años, admiro muy poco, pero a fin de cuentas los chinos son trabajadores de 18 horas al día y se va a requerir mucha mano de obra, que seguramente vendrá de afuera, no solamente los nacionales, sino que se va a necesitar mucha mano de obra en Nicaragua. Bueno, es todo por hoy. Nuestra invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte. Más noticias y comentarios en breves momentos.